Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por los que están en este momento de forma online. La verdad me siento muy contento porque estos programas de Reconciliando Ciencia y Religión pues ha gustado mucho. Me escriben muchas personas y bueno, muchísimas gracias a los que me escriben. Me han pedido muchos temas y bueno, espero pues poder seguir haciendo estas presentaciones informativas pues para que todos ustedes aprendan historia, geografía y que eso les ayude también en su lectura de la Biblia, en su conocimiento en general. Para el día de hoy pues escogí unos temas interesantes e importantes que es sobre los fariseos y los saduceos. También quiero mandar un saludo a toda la comunidad de sordos. Tenemos una comunidad grande también que están en línea, tiene su traductora. Entonces, muchas gracias también a ustedes. Preparé este tema porque me parece importante que ustedes entiendan un poco la diferencia entre esos dos grupos de judíos que obviamente ellos surgieron, eh, digamos que surgieron en lo que llamamos la época del túnel y para los académicos simplemente es el periodo intertestamentario, es decir, entre testamentos. Entonces vamos a comenzar con los fariseos. Bien, pero antes de comenzar, sí me gustaría que ustedes entiendan que estamos más o menos mmm, como en la mitad del segundo siglo antes de Cristo. Es la época de los Seleucidas, ¿sí? Entonces, más o menos en esa época es que surge una secta judía llamada los fariseos. Cuando digo la palabra secta, me refiero a una rama de los judíos. Lo que pasa es que hoy en día la palabra secta pues tiene una connotación muy negativa, pero en este contexto es una rama, un grupo judío que se llaman los fariseos. Entonces, etimológicamente hablando, los fariseos vienen de una palabra hebrea que es perushim, que significa separar. Eran una comunidad judía que existió hasta el segundo siglo de la era presente. Es decir, ellos surgieron como grupo antes de Cristo, obviamente, y vivieron el primer siglo y el segundo siglo de nuestra era. Este grupo, o sea, los fariseos dicen que ellos atribuyen su inicio al periodo de la cautividad babilónica. La cautividad fue aproximadamente entre el año 587 y 536 a.C. Algunos pues sitúan su origen durante la dominación persa o los consideraban sucesores de los hasidim. Los hasidim pues también era un grupo de judíos muy devotos. Entonces, desde ese punto de vista, pues digamos que no es claro dónde realmente se originaron los fariseos. Lo que sí es claro es que los fariseos se definieron como un partido político durante la revuelta de los macabeos contra los invasores seleucidas. Voy a hacer un paréntesis. O sea, tal vez muchos de ustedes vieron mi presentación sobre el libro de Daniel. Y en el libro de Daniel yo les hablé que venía un imperio que era el imperio de Alejandro Magno, el imperio griego, que era representado por ese leopardo con 4 alas. Y las 4 alas simbolizaban que después de Alejandro Magno, el imperio se iba a dividir en 4 partes. Una de esas partes iba a ser los Ptolomeos, que se iban a tomar a Egipto y a
y prácticamente Judá, Canaán, y los otros eran los Seleucidas, el imperio Seleucida que se tomó prácticamente casi todo el imperio de Alejandro, casi todo. Entonces, yo les había explicado a ustedes que los Seleucidas no estaban contentos con haber logrado pues tomar una buena parte de ese imperio, querían también a Judá y a Siria. Y ellos entraron prácticamente en una guerra con los Ptolomeos, que en el libro de Daniel se habla de la guerra del reino del norte o del rey del norte con el rey del sur, y yo les expliqué que el reino del norte, en este caso era del norte de Jerusalén, o sea, los Seleucidas, y el sur de Jerusalén, pues son los Ptolomeos. Ellos entraron en un conflicto y finalmente los Seleucidas se ganaron ese territorio, o sea, de Judá y Siria. Claro, al pasar a manos de los Seleucidas cambia todo. ¿Por qué? Porque los Seleucidas eran eran muy orgullosos de su cultura griega y obviamente de sus dioses griegos. Entonces ellos prácticamente obligaron a que todos tienen que hablar griego y todos tienen que seguir las costumbres y las creencias griegas, incluyendo los judíos. Y fue tanto, o sea, fue tal la política de los Seleucidas que fue tal la política de los Seleucidas que incluso en el templo de Jerusalén pusieron una estatua de Zeus, el dios principal de los griegos, sacrificaron cerdos, que ustedes saben que los cerdos pues es un animal impuro, según la ley mosaica, y hasta usaron el templo como burdel. O sea, eso fue la gran abominación desoladora, que eso fue durante precisamente este periodo de los Seleucidas, cuando gobernaba el rey Seleucida, más o menos, sí, más o menos durante esta época. Entonces, obviamente, pues los judíos dijeron, pues esto es el colmo porque ya nuestro templo lo profanaron. Entonces es cuando resulta una familia que se llama los Macabeos, que ellos comienzan a hacer una revuelta en contra de los Seleucidas entre el 167 y 165 a.C. Finalmente ellos ganan y logran tener una autonomía, y aquí comienza un reino que se llama el reino asmoneo o la dinastía asmonea, porque son digamos que surge de la familia de los macabeos. Entonces, a ellos los llamamos los asmoneos. Y precisamente durante esta época de los asmoneos tenemos a los fariseos como un grupo político, porque ustedes recuerden que, claro, como ellos lograron como una independencia, pues necesitan una estructura política. Es decir, tienen la estructura religiosa, que es con la figura del sumo sacerdote, pues todos los sacerdotes, y también necesitan una estructura política, es decir, ese reino pues necesita un rey. En ese momento el sumo sacerdote tiene papel, o sea, es rey al mismo tiempo, o sea, tiene doble poder, poder religioso y tiene poder político. Resulta que los fariseos no estaban de acuerdo con esto. Ellos decían, no, tiene que haber un sumo sacerdote que se encargue solamente de la parte religiosa y un rey que solamente se encargue de la parte política. Los saduceos no estaban de acuerdo con esto. Ellos decían, no, el sumo sacerdote puede hacer ambas cosas, o sea, puede tener poder político como rey y poder religioso como sumo sacerdote.
Entonces eso fue una de las grandes contiendas entre los fariseos y los saduceos. Aquí les voy a leer un poco precisamente esa contienda. Los fariseos se opusieron a la política del sumo sacerdote Juan Hircano, que él prácticamente gobernó del 134 al 104 a.C. Obviamente Juan Hircano reinó apoyado por los saduceos. Recuerden que los saduceos creían que el sumo sacerdote puede tener doble poder, tanto político como religioso. Este Juan Hircano era hijo de Simón Macabeo. Yo les había dicho a ustedes que los Macabeos era una familia, era un padre con 5 hijos, y cuando terminó la revuelta y lograron la independencia, entonces aquí empezó la dinastía de los Asmoneos, y aquí pues obviamente empezó con Juan Hircano, hijo de Simón Macabeo. Los fariseos pues criticaban la forma de vivir de Juan Hircano, porque decían que vivían como un rey pagano, es decir, un rey que simplemente seguía a los dioses griegos, que como un sacerdote judío. Por eso los fariseos veían el peligro de separar la política de la religión, porque claro, a pesar de que ellos se habían independizado de los seleucidas, pues digamos que todavía tenían costumbres seleucidas griegas. Entonces los fariseos, ellos buscaban la pureza, ¿no? Buscaban que no hubiera contaminación. Entonces por eso ellos no estaban de acuerdo. Dice que los sectores tradicionalistas criticaban la identificación entre la realeza y el sacerdocio, reclamando una separación de ambas funciones. O sea, los fariseos reclamaban de que se debía separar lo político de lo religioso. El líder fariseo Eleazar exigió que Juan Hircano renunciara al sumo sacerdocio. O sea, llegó tanto ese conflicto entre los fariseos y los saduceos que incluso este fariseo Eleazar exigió que Juan Hircano renunciara al sumo sacerdocio. El enfrentamiento de los fariseos contra los saduceos se agudizó durante los reinados de los hijos de este. Entonces aquí tenemos a Aristóbulo I, que se convirtió luego en rey, 104 al 103 a.C., y de Alejandro Janeo del 103 al 76 a.C. Este último, o sea, Alejandro Janeo, reprimió un levantamiento popular e hizo crucificar a 3.000 fariseos. Entonces, miren, el conflicto escaló. Y bueno, vamos a mirar qué fue lo que pasó después. Volviendo a Alejandro Janeo, la viuda de Alejandro Janeo se llama Alejandra Salomé. Ella reinó del 76 al 67 a.C. Ella rehabilitó a los sacerdotes fariseos. Entonces miren lo que ella hizo. Por alguna razón, Alejandra Salomé no siguió la línea de los saduceos, sino apoyó a los fariseos. Y Alejandra Salomé los hizo parte a estos sacerdotes fariseos del Sanedrín o Senado judío. Yo voy a mostrarles a ustedes una imagen de lo que es un Sanedrín. Vamos a buscarlo aquí por Google. Dicen que Google todo lo sabe. O casi todo. Google es un robot prácticamente. Entonces miren, aquí ustedes tienen una imagen. Vamos a ver si la podemos ver un poco más grande. Vamos a ver si lo podemos poner un poco más grande. Está en inglés, pero lo que me interesa es que ustedes vean la imagen. Esto era el Sanedrín. El Sanedrín es la corte
Es una corte, es una corte. En diferentes países, pues hay diferentes cortes, ¿sí? Hay cortes locales y en ciertos países está la Corte Suprema. Por ejemplo, en Colombia existe la Corte Suprema de Justicia, en Estados Unidos existe la Corte Suprema, pues digamos que cada país le tendrá un nombre específico. El Sanedrín es una corte y existe el Gran Sanedrín, que en este caso se ubicaba en Jerusalén, el Gran Sanedrín. Pero este Sanedrín, digamos que tenía la misma estructura. Si ustedes ven acá, aquí está el sumo sacerdote, ¿sí lo ven? Y acá se encuentran los miembros. Dice, por ejemplo, que la Gran Corte, por lo menos la de Jerusalén, consistía en 71 hombres, hombres, no mujeres, hombres. Entonces aquí ustedes ven a 35 miembros, aquí otros 35 miembros, aquí serían 70. Y tenemos acá al sumo sacerdote. Y acá pues tenemos como unos secretarios. Y acá tenemos al acusado. Entonces, esto funciona, es muy parecido a lo que funciona en el sistema de los Estados Unidos cuando juzgan a alguien. No sé en los otros sistemas si es igual. Yo por lo menos les voy a hablar de lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, estos serían los jueces. Y los jueces son las personas del común, son del pueblo. O sea, la misma corte llama a las personas a que formen parte de este grupo que son los jueces. ¿Sí? Y pues el acusado, no sé, ustedes lo pueden ver en las películas cuando hay una corte en los Estados Unidos, que está el acusado, donde está el juez allá arriba con el mazo, ¿sí? Es igual. Entonces, el acusado pues presenta eh, su defensa, ¿sí? Eh, el sumo sacerdote pues lo interroga, ¿sí? Y los miembros pues escuchan, deliberan, ¿sí? Y al final deciden el destino de esta persona. ¿Cuál es el destino? O usted es culpable o usted es inocente. En el contexto judío de la época, cualquier persona que era llamada culpable significaba que era pecadora, porque pecado es infracción de la ley. Entonces, en este caso, estamos hablando de la ley mosaica, ¿sí? En este momento estamos hablando de la ley mosaica. Entonces, cualquier infractor de la ley se le llama pecador. Entonces, en este contexto, o usted es pecador o usted es justo. Es decir, o usted es culpable o usted es inocente. Espero que me estén siguiendo, ¿sí? Me están siguiendo. Entonces, bueno, pues aquí tenemos los miembros y lo interesante del Sanedrín es que aquí tenemos un sitio pues para los estudiantes, ¿sí? Es decir, en este sitio se sientan los estudiantes a escuchar, como hoy en día en las cortes de los Estados Unidos, en donde ustedes saben que ustedes pueden asistir a una corte, obviamente ustedes no pueden intervenir, solo pueden escuchar, o sea, cualquier persona puede sentarse y escuchar. Entonces miren cómo el Sanedrín es parecido pues a las cortes, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos. Seguramente en otros países es diferente o parecido, pero es importante que ustedes entiendan cuál era la dinámica. Entonces, imagínense ustedes en este Sanedrín que hay. Están los fariseos y están los saduceos. Imagínense la deliberación entre ellos, ¿sí? Imagínense deliberando y diciendo, sí, él es culpable por esto, por lo otro, o no, no es culpable por eso, por lo otro. Eso es lo que pasaba pues en el Sanedrín.
Entonces es importante que ustedes entiendan eso. Bien, entonces ahora, entonces ahora, eh, bueno, entonces siguiendo acá, dice que la viuda de Alejandro Janeo, Alejandra Salomé, reinó del 76 al 67 a.C., quien rehabilitó a los sacerdotes fariseos y los hizo parte del Sanedrín o Senado judío, que ya se los mostré, acrecentando su influencia política y religiosa. La reina, o sea, Alejandra Salomé, nombró a su hijo Hircano II como sumo sacerdote con el apoyo fariseo. Entonces, miren lo interesante lo que pasó. Los anteriores reyes eran de la secta de los saduceos, pero ahora ella nombró a su hijo con el apoyo de los fariseos. El hermano de este, Aristóbulo II, se proclamó rey a la muerte de Alejandra. Aristóbulo II se proclamó rey a la muerte de Alejandra y depuso, o sea, quitó a Hircano II, y quien buscó refugio entre los nabateos. Los nabateos, pues, es una región al sur de Judá, con ayuda del rey Aretas III y con apoyo fariseo. Dice que sitió Jerusalén en el año 65 a.C., pero fue derrotado debido a que los romanos apoyaron a Aristóbulo II. ¿Por qué? Porque es que ya hacia el año 63 a.C. es cuando llegan los romanos, el Imperio Romano. O sea, el Imperio Romano va a ser el nuevo imperio y dice que Pompeyo se va a tomar a Jerusalén aproximadamente en el año 63 a.C. Entonces, claro, cuando llegan los romanos, en ese momento hay precisamente, digamos, todos esos conflictos entre los saduceos y los fariseos. Y todo pues alrededor digamos, de una cuestión político-religiosa. Gracias a las gestiones de su canciller, el idumeo Antípatro, Hircano II logró el apoyo del general romano Pompeyo. Hircano II logró el apoyo de los romanos. Ya les había dicho a ustedes que Pompeyo se tomó a Jerusalén en el año 63 a.C. Y Pompeyo reinstaló a Hircano II como sumo sacerdote. ¿Sí? Como sumo sacerdote. Es decir, claro, en ese conflicto entre saduceos y fariseos vino Pompeyo y ya Pompeyo pues tomó el poder, digamos, como parte, digamos de Roma, en representación de Roma, y los romanos fueron los que empezaron a, a, digamos, ellos eran los que decidían quiénes iban a ser los sumos sacerdotes, ya era Roma. Y Pompeyo dice que se llevó a Aristóbulo a Roma, mientras Antípatro ejercía de hecho como gobernante de Judea. O sea, aquí ya hay un cambio en la cuestión política. Vienen los romanos deciden quién es el sumo sacerdote, ¿sí? Entonces, el poder político y religioso de los fariseos se mantuvo así. Es decir, cuando llegaron los romanos, prácticamente, claro, Roma elige el sumo sacerdote, ¿sí? Entonces, y claro, y los fariseos pues tienen, digamos que son apoyados por los romanos. Muerto Pompeyo, Julio César nombró a Hircano II enarca de Judea y al hijo de Antípatro, Herodes, como tetrarca de Perea y Galilea. Entonces aquí ya el territorio pues empezó, digamos, a repartirse entre todos estos funcionarios, por así decirlo, romanos.
Dice que en el año 40 a.C., Antígono Matatías, que es hijo de Aristóbulo II, con apoyo del Imperio Parto y de los saduceos, tomó el poder, detuvo y mutiló a Eritano II. O sea, otra vez los saduceos retomaron el poder. Herodes, que había huido, y el general romano Socio retomaron Jerusalén en el año 37 a.C., bajo el Imperio Romano. Entonces aquí tenemos al famoso Herodes. Herodes fue rey entre el año 37 y el año 4 a.C. Algo interesante que hizo Herodes fue que él contrajo matrimonio con Mariana, hija de Alejandro Macabeo, o sea, hizo una alianza. Yo les he dicho a ustedes que en la antigüedad los matrimonios eran alianzas políticas, eso es un ejemplo de alianza política, a quienes luego ejecutó. Y obviamente eso provocó la ruptura entre los fariseos y la dinastía herodiana. La ruptura entre fariseos y la dinastía herodiana. En el año 4 a.C., tenemos al fariseo Sadoc y Judas el Galileo, quienes se levantaron llamando a no pagar impuestos a Roma. ¿Sí? Entonces, para que ustedes entiendan el por qué, porque hubo esa ruptura entre los fariseos y la dinastía herodiana. El hijo de Herodes se llama Herodes Arquelao, y el jefe militar romano Varo reprimieron el levantamiento y 2000 rebeldes fueron crucificados. A propósito, la crucifixión era lo único que no podían hacer los judíos en esa época. Es decir, si alguien era hallado culpable, para que esa persona pudiera ser crucificada, tenían que llevarlo ante las autoridades romanas. Ellos eran los únicos que podían decidir si esa persona debía morir por crucifixión. Se considera que esta revuelta fue el origen de los celotes, que es otro grupo de judíos que consideraban que la única forma de quitarse el yugo romano era a través de una revuelta armada, tal como intentaron con fatal resultado. Es decir, los celotes decidieron hacer algo para irse en contra de los romanos porque ya estaban cansados del yugo romano, pero no lo pudieron hacer. Es más, los romanos iban detrás de ellos, ellos estaban en Masada. Voy a mostrar a ustedes una foto de Masada, que es, bueno, lo llaman la fortaleza de Masada. Aquí está, ustedes lo pueden buscar por internet. Esta fortaleza queda en el desierto, queda como en una colina, ¿sí? Aquí ustedes pues ven las fotos de la fortaleza de Masada. Entonces, cuando los judíos que estaban allí se dieron cuenta de que ya venían los romanos por ellos decidieron suicidarse colectivamente. Eso pasó en Masada. Entonces fue un suicidio colectivo. No sé exactamente cuántos murieron, pero fueron muchísimos. Eso pasó aproximadamente en el año 73 después de Cristo, lo que ocurrió en Masada. Eso es un poco la historia. Ahora, vamos a leer un poquito sobre lo de los saduceos. Entonces, ya les había dicho a ustedes que los saduceos sí estaban de acuerdo con el doble poder del sumo sacerdote, es decir, que tuviera poder político y también poder religioso. Los saduceos vienen del hebreo tzedukim. También se le conoce como sadoquitas. Se dice que son los descendientes del sumo sacerdote Sadoc de la época de Salomón. El nombre Sadoc en hebreo pues significa justicia o rectitud, por lo que el término saduceos puede interpretarse como, o sea, ellos se autodenominaban así, ¿no? Como que eran los rectos, digamos, ellos se autodenominaban así. Pudieron haberse originado como un partido político en el siglo II
antes de Cristo. Eso ya lo habíamos leído anteriormente. Y cesó de existir en algún momento después del siglo I. Es decir, después del siglo I dejó de existir, o dejaron de existir más bien, los saduceos y los fariseos. Se dice de sus rivales los fariseos que se originaron en el mismo periodo, pero que sobrevivieron como las posteriores formas de judaísmo rabínico. Es decir, parece que el judaísmo rabínico actual tiene como sus raíces en ellos. Por ejemplo, Caifás, que ustedes lo pueden recordar, él fue sumo sacerdote judío que fue responsable, según el Nuevo Testamento, del juicio y condena al Señor Jesucristo. Él, ese Caifás, era saduceo. Bien, la mayor parte de lo que conocemos sobre los saduceos es por Flavio Josefo. Ahora, Flavio Josefo fue un judío que él escribió 2 obras importantes y esas obras pues hasta el día de hoy existen, están traducidas pues en diferentes idiomas y es una y las obras de Flavio Josefo pues son muy importantes pues para entender un poco lo que pasaba en esa época. Flavio Josefo, bueno, ustedes ven aquí a Flavio Josefo, digamos son imágenes de él. Él escribió Antigüedades de los Judíos y la Guerra de los Judíos y más o menos vivió entre el año 37 al año 100. Por eso las obras de él son muy importantes para la historiografía de los judíos. Entonces tenemos a Flavio Josefo. Escribió él que los saduceos eran un grupo belicoso cuyos seguidores eran ricos y poderosos y que se les consideraba groseros en sus interacciones sociales. Digamos que Flavio Josefo dice que los saduceos eran los ricos y poderosos de Jerusalén, ¿sí? Y por ser ricos y poderosos, pues tenían mucha influencia. También sabemos algo de los saduceos por discusiones en el Talmud. También me gustaría explicarles así rápidamente qué es el Talmud. Vamos a ver si tenemos alguna imagen del Talmud. Bueno, entonces el Talmud es prácticamente toda una biblioteca donde está toda llamémoslo así, todo el conocimiento judío, ¿sí? Ustedes saben que los judíos tienen la figura del rabí o el rabino, que son los maestros judíos. Entonces, claro, ellos durante los muchos años, pues, hacen su interpretación de la ley mosaica y lo escribieron, ¿sí? Y prácticamente eso se formó una biblioteca grandísima que se llama el Talmud, ¿sí? Entonces, para el judaísmo, el Talmud es como el corazón de ellos, es decir, el corazón significa el lugar donde está recopilado digamos, todo el conocimiento judío desde precisamente esa época del periodo intertestamentario, ¿sí? Hasta el día de hoy, ¿sí? En donde está todas las interpretaciones de todos los rabíes o rabinos, ¿sí? La interpretación de esa ley mosaica original. Entonces, volviendo al Sanedrín, bueno, no volvamos al Sanedrín todavía. Voy a seguir con esto, es para que ustedes entiendan qué es el Talmud.
el corazón del judaísmo rabínico, que está basado en las enseñanzas del judaísmo farisaico. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que existe la ley escrita, que es la ley mosaica, la que se encuentra pues, en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, pero también existe la interpretación de cómo poner en cómo poner en práctica esa ley escrita en casos reales. Entonces ahí es donde está toda la interpretación de los rabinos. Lo interesante es que todo eso se volvió también parte de la jurisprudencia de los judíos del primer siglo, del segundo siglo antes de Cristo y del primer siglo después de Cristo. Entonces, ahora sí, vamos al Sanedrín. Claro, en el Sanedrín tenemos los fariseos y los saduceos. Los saduceos solo se basan en la ley escrita, en la ley mosaica escrita. Pero los fariseos también se basan en la ley oral, o sea, en toda la interpretación de todos estos rabinos durante muchos años. Entonces, por eso ustedes se deben imaginar los debates que existían para acusar a alguien. Porque, claro, unos decían es que la ley escrita dice esto, y los fariseos decían la ley oral dice esto. Entonces eran unos debates. Por eso es importante que ustedes sepan qué era lo que creían los saduceos y qué era lo que creían los fariseos. Entonces, siguiendo aquí con este texto, dice, los saduceos apoyaron firmemente al hijo de Simón, que se llama Juan Hircano, quien además de ejercer como sumo sacerdote, en la práctica se hizo rey. Entonces, recuerden ustedes que para los saduceos, la misma persona podía tener poder político y poder religioso. Y dice que logró convertir el nacionalismo defensivo macabeo en un nacionalismo agresivo y expansivo que le permitió conquistar a los países y pueblos vecinos a los cuales obligó a judaizarse. De esta época data el enfrentamiento frontal de los saduceos con los fariseos, que ya lo hemos repetido varias veces, opositores a Juan Hircano. Las diferencias religiosas entre los dos grupos se plasmaron en choques políticos que se agudizaron durante el reinado de los dos hijos de Juan Hircano, que eso ya lo habíamos leído, de Aristóbulo I y de Alejandro Janeo. Dice, por ejemplo, que Aristóbulo primero encarceló a su propia madre y la dejó morir de hambre en prisión. Y dice que Alejandro Janeo, eso ya lo habíamos leído, había mandado crucificar a 3.000 fariseos que se habían revelado. Es decir, estos personajes son saduceos. Ya nosotros habíamos hablado de Alejandra Salomé, quien lo que hizo fue cambiar, digamos, los papeles aquí y empezó a apoyar a los fariseos, ¿sí? Y ya les conté a ustedes que vinieron los romanos y pues ya, digamos, se aliaron temporalmente, pero vimos como después ya hubo otra vez una ruptura entre los romanos y los fariseos. Ahora, los saduceos eran los miembros de la clase alta de la sociedad judía de esa época, eran los ricos y poderosos, por lo que todos los conquistadores buscaron su apoyo para poder someter al pueblo, que eran la sociedad, los saduceos eran la clase rica y dominante. Esta era efectivamente la política de este grupo, es decir, eran los colaboracionistas que se sometían al poder extranjero, ya fueran griegos o romanos, se adoptaban sus modas y cultura, por lo que eran muy odiados por los grupos más extremistas, o sea, los celotes. Entonces, recuerden que los celotes eran los que querían liberarse del yugo romano. Esta sumisión al poder les permitía tener los cargos públicos más importantes. El sumo sacerdote era miembro de este grupo, así como la aristocracia y los principales propietarios de tierras. Entonces, recuerden, los saduceos eran
o representaban la aristocracia judía. Los saduceos creían firmemente en la ley mosaica, pero no en la ley oral, ¿sí? Y creían en que una misma persona podía tener tanto poder político como poder religioso. En la época en que vivió el Señor Jesús, o sea, en el primer siglo después de Cristo, se encontraban muy reducidos en su poderío, ya que los romanos les habían quitado su poder político, fueron los romanos, y parte de su poder religioso. Los romanos se reservaban el poder de elegir al sumo sacerdote, eso ya lo habíamos dicho. Además, habían perdido su influencia religiosa ante el pueblo en manos de los fariseos. Es decir, para la época del Señor Jesús, ya los saduceos habían perdido mucha influencia en el pueblo. Los que tenían más influencia eran los fariseos. Y casi todos residían en Jerusalén. ¿Qué creían los saduceos? Y eso es lo interesante y lo importante para entender también los conflictos entre ellos. Se considera que los saduceos negaban la inmortalidad del alma y la resurrección. Eso ustedes lo pueden encontrar en Mateo 22, 23, 32. Entonces, negaban la inmortalidad del alma y la resurrección. En cambio, los fariseos sí creían en la resurrección. Entonces, eso es un dato interesante para que lo tengan en cuenta. Por eso, ustedes van a ver en el Nuevo Testamento cómo había tantos debates entre los saduceos y el Señor Jesucristo en temas en torno precisamente al alma y a la resurrección. Según Flavio, bueno, eso lo encuentran en Hechos 23:8. Según Flavio Josefo, los saduceos no aceptaban la predestinación y enfatizaban en el libre albedrío humano para escoger entre el bien y el mal. Esto es muy importante. Es decir, para los saduceos no creían en la resurrección, no creían en un juicio final, no creían en una vida más allá después de la muerte, no creían en ángeles ni espíritus, ni en el concepto de inmortalidad. Por eso eran moralistas, los saduceos eran moralistas. Y el moralismo se basaba en el hecho de que cada persona era responsable de sus acciones. ¿Sí? Es decir, el bien y el mal dependía de sus acciones personales. Eso era lo que decían los saduceos. Y los fariseos pensaban todo lo contrario. Entonces, por eso ustedes pueden entender los debates entre los saduceos y los fariseos en cuanto a estos temas. Bien. Debido a que por la destrucción del templo de Jerusalén se perdieron todos los escritos de los saduceos, la mayoría de lo que sabemos de ellos se debe a sus contrincantes. Es decir, hay poca información sobre el pensamiento saduceo. Ya les había dicho que los saduceos rechazaban la interpretación de la Torá de los rabíes o de los rabinos. Es decir, los fariseos creían en la Torá oral, que era la interpretación de sus rabíes o rabinos a través de los años, pero los saduceos rechazaban esa interpretación. Se los presenta habiendo negado que nada de la Biblia hebrea, aparte de la Torá, tenía autoridad. Es decir, otra vez vuelvo y repito. Para los saduceos, la Torá, es decir, los 5 primeros libros y la ley que está allí escrita, era la autoridad suprema. Para los fariseos, la autoridad suprema era tanto la Torá como la ley oral que venía de todos esos rabíes de muchos años. Los saduceos son presentados interpretando literalmente y rigurosamente la Torá, o sea, la parte escrita,
al mismo tiempo que rechazaban las tradiciones rabínicas o leyes orales, que era lo que creían los fariseos, ¿sí? Que mitigan los castigos más duros o intentan prevenir faltas no intencionales. Por esto, los saduceos son mal vistos por el Talmud. Es decir, en el Talmud judío, claro, como el Talmud está recopilado las interpretaciones de todos esos rabinos durante mucho tiempo, pues no ven con buenos ojos a los saduceos. Sin embargo, hay evidencia de que hubo un cisma interno entre los llamados saduceos, algunos que rechazaban a los ángeles, el alma y la resurrección, y los que aceptaban esas doctrinas y la Biblia hebrea. Es decir, parece que incluso dentro de ese grupo de saduceos también hubo como una especie de división. Eso es lo que dice allí el texto. Ya les había dicho que para los saduceos pues, existía una moralidad prácticamente que se basaba en que cada hombre y mujer era responsable de sus actos. Y que obviamente, si sus actos son buenos, pues usted va a tener una buena recompensa. Si va a tener actos, o va a hacer cosas malas, pues va a tener también su recompensa. Entonces, eso era un poco la filosofía, llamémoslo así, o la ideología o la manera de pensar de los saduceos. Bien, entonces, pues yo creo que ya con esto quedó claro la diferencia entre los fariseos y los saduceos. Bien, entonces, tenemos unos minuticos para ver si de pronto hay alguna pregunta o no quedó claro. ¿Sí? Me gustaría que las personas que me están ayudando, mis asistentes, de pronto me manden las preguntas. A ver si quedó claro este tema de los fariseos y de los saduceos. Asimismo, recuerdo el saludo a toda la comunidad de sordos. Muchas gracias por escucharnos. ¿Sí? Bueno, pues no sé, parece que no hay preguntas. Recuerden que cada semana estamos tratando de hacer un tema diferente, pues para enriquecer el conocimiento. También les recuerdo que tenemos eventos en la universidad. Por ejemplo, tenemos un evento en Suiza, que tenemos el seminario de Historia de la Biblia, sus orígenes y traducciones, que también va a ser en su forma online. Si ustedes quieren más información de ese seminario, también lo voy a pedir a los técnicos que pongan en el chat o en los chats la información de cómo tener información sobre este seminario. Bien. Y también estamos preparando un seminario virtual, presencial virtual, en Barcelona, España. Aún no tenemos fecha porque todo depende del proceso, digamos, de lo que digan los gobiernos y, bueno, los aeropuertos y todo eso, para mirar una fecha para hacer el seminario de usos y costumbres. Por ejemplo, alguien pregunta que si el apóstol Pablo si era fariseo. Sí, según lo que dice Hechos, él era fariseo, o sea, fue instruido por un fariseo. Pues ya ustedes pueden entender un poco cuál fue su tipo de educación antes de que se convirtiera, ¿no? Ya casi se nos acaba el tiempo. Bueno, la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre Torah y Talmud? Entonces, vuelvo a repetir. La Torah son los 5 primeros libros, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso es Torah. Torah en hebreo significa ley. Significa que allí está la ley mosaica. ¿Sí? Y el Talmud es un compendio, es una biblioteca donde está toda la interpretación de la ley mosaica dada por todos los rabinos durante muchas épocas. Entonces, claro, eso se formó como una biblioteca. Todo eso se le llama Talmud. Y para los fariseos el Talmud es la autoridad suprema. Para los saduceos la autoridad es solamente
la Torá. ¿Sí? Bien. Y también recuerden que el sumo sacerdote, solamente había un sumo sacerdote, no había dos sumos sacerdotes, había un sumo sacerdote en Jerusalén que era escogido por los romanos. Bien, no sé si ya más preguntas antes de ya terminar nuestra presentación. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido cosas interesantes. Bien, entonces, alguien pregunta que si hay un Sanedrín en Israel. La verdad no sé, no estoy seguro. Supongo que ellos tienen su propio sistema de justicia también, pero esa pregunta me parece muy interesante, la voy a investigar bien. No la sé, no la sé, pero sí es muy interesante. Bien, nos queda un minuto. A ver qué otra pregunta hay. Vuelvo otra vez a mandarles un saludo pues, a nuestra comunidad de sordos y a todos los que están conectados. Para los cinéfilos, para los que les gustan ver películas, cuando ustedes vean una película, no importa qué película sea que hable, por ejemplo, de fariseos y saduceos, ya con esta información ya ustedes pueden entender pues las películas también, ¿no? Pues, para que entiendan cuál era el debate entre los unos y los otros. Alguien pregunta sobre la época de Samuel. Claro, la época de Samuel todavía no había esas corrientes judías. En la época de Samuel teníamos, teníamos las 10 tribus, ¿sí? Las 10 tribus, que más o menos son 10 tribus en el norte y 2 tribus en el sur. Eso era lo que había. En esa época no había esas ramificaciones del judaísmo. Esto de los fariseos y saduceos comenzó prácticamente como en el siglo II antes de Cristo. O sea, estamos hablando de la época post-exílica, en la época después de Alejandro Magno, con los Seleucidas. Bien, ya nos falta un minutico, pero creo que ya no hay más preguntas. Bueno, pues entonces vamos a acabar acá. Muchísimas gracias a todos por su asistencia virtual, gracias por su tiempo, espero que hayan aprendido muchas cosas. Y bueno, para la próxima ocasión pues prepararé otro tema también interesante, de interés general para todos, porque esta información es para todos, para todo tipo de personas. Pues muchas gracias, les mando un gran saludo, un gran abrazo, hasta luego. Zion International University ofrece la formación académica complementaria en Historia de la Biblia, sus orígenes y traducciones, con la culminación de 16 horas de seminario online o presencial con el reconocido conferencista internacional Iván Darío Moreno. El seminario se realizará en Palexpo, Ginebra, Suiza, los días 19 y 20 de septiembre de 2020. En este curso tendrás un panorama histórico, social, cultural, político y religioso sobre el proceso de formación de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo, para que aprecies mejor el valor histórico y literario de este texto sagrado. Más información llamando o enviando un WhatsApp al 41 78 91 52 766 o escribiendo al email en pantalla. Reserva tu plaza ya. Es el momento SIU. Él es Camilo, un pequeño empresario que hace muchos años renunció a sus estudios por tener que trabajar y sacar adelante a su familia. ¿Por qué Camilo tiene que abandonar su sueño cuando todo lo tenemos al alcance de un clic?
Camilo conoció a Zion International University, una universidad virtual que le ofrece la oportunidad de obtener un título profesional a un precio muy asequible. Ahora Camilo cumplirá su sueño. Puede trabajar sin abandonar sus estudios como lo hacen todos y cada uno de los que creen en Zion International University. ¿Y tú, qué esperas? Inscríbete ahora. Es el momento SIU.